que cuando viene una paciente, principalmente mujeres, porque la realidad es que principalmente son mujeres, en la experiencia que yo tengo hasta día de hoy en psiconutrición, esa parte de su historia, ¿no? Y les dices, vamos a atender esto, y te dicen, ¿pero para qué? Si yo lo único que quiero es no comer con ansiedad para poder adelgazar. Pues ya, pero que hay que atender toda la historia, ¿no? Y también el objetivo quizá no, o sea, adelgazar, quizá tenemos que ajustarlo, ¿no? Porque quizá no es lo suficientemente significativo para ti, no genera suficiente motivación para ti y de lo que estamos hablando es quizá de adquirir hábitos saludables a nivel emocional, a nivel deportivo, ¿no? El movimiento del cuerpo, que es súper importante, y a nivel nutritivo, no por pérdida de peso, sino porque yo a mi coche de gasolina no le meto diésel. Entonces, a mi cuerpo, ¿para qué le voy a meter cosas que van a hacer que el cuerpo y la mente funcionen peor, ¿no? Entonces, hacemos un trabajo súper importante de psicoeducación en este aspecto y de atender lo que la persona está viviendo y no tan simplista de, bueno, pues cambia tus pautas de alimentación y entonces conseguirás tu objetivo, ¿no? Por eso el espacio de la psiconutrición, que muchas veces también entra mi compañera, la Leire, que es entrenadora, y entramos desde las tres patas, ¿no? Movimiento, alimentación y acompañamiento emocional. Bueno, pues Nayara, eres psicóloga, psicóloga general sanitaria y fundamentalmente trabajas con adultos Efectivamente. y te dedicas más, bueno, hoy, o lo que queríamos hablar un poco hoy es de trauma y cómo desensibilizarte a través de una técnica que nos explicarás qué es, que es el MDR, con la que tú trabajas hace tiempo, pero bueno, para los que no sepan nada de esta técnica, ¿qué es el MDR? Pues el MDR se lo debemos a Francine Sapiro, que un día estaba paseando por el bosque y se notaba, ¿no? Con un poquito de ansiedad, con pensamientos perturbadores, pues como podemos tener todos. Y mientras paseaba se fue dando cuenta que se iba como calmando, se iba encontrando más tranquila. Y ahí es donde descubrió accidentalmente, como sucede muchas veces, ¿no? En los descubrimientos que hacemos, que a través de ir paseando y moviendo los ojos de un lado a otro, iba como calmándose y sintiéndose más tranquila. Entonces siguió investigando sobre ello y ahí es donde ya desarrolló, ¿no? Esta técnica, que lo que más llama la atención es la parte del movimiento ocular, ¿no? Que no es hipnosis, que me gusta mucho marcar esa diferencia, porque cuando se lo transmitimos a los pacientes a veces les genera como un poco de miedo, incluso en algunos pacientes, de qué me vas a hacer, qué va a pasar. Bueno, este movimiento ocular no tiene nada que ver con la hipnosis, lo que está buscando es que los dos hemisferios cerebrales conecten mejor y se pueda integrar, ¿no? Una experiencia que ha sido traumática para ese cerebro. ¿Qué es traumático para un cerebro? Pues tener una experiencia que no se ha integrado en toda la red neuronal del cerebro, ¿no? No tiene por qué ser una experiencia única que puede ser pues, más llamativa, ¿no? Como un accidente, una agresión, algo como muy, muy significativo. A veces tenemos experiencias que no tienen un impacto a nivel objetivo tan significativo, pero que a nosotros sí que nos ha impactado y eso se está representando en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Entonces, el MDR trabaja en esos tres aspectos, en lo que pienso sobre mí misma, en cómo se representa eso en el cuerpo y en la emoción que lleva asociada esa experiencia que a mí me ha generado malestar. O sea, que hay una unión de de esas tres partes, ¿no? La parte mental, una parte emocional menos lógica y luego también cómo eso se somatiza y cómo el cuerpo responde a esos pensamientos, esos sentimientos. Efectivamente, por eso a mí me gusta mucho esta formación, porque yo empecé trabajando mucho desde la corriente cognitivo-conductual, ¿no? Al final llevo 11 años haciendo terapia y las formaciones que recibíamos en las facultades, yo estudié en Salamanca y era como muy común que todo estuviera basado en lo cognitivo-conductual, que el MDR también tiene esa parte, ¿no? También de cognitivo-conductual que va más asociada al pensamiento y la conducta. Pero sí que me veía, ¿no? Como a veces un poco sin recursos, sobre todo en la representación de la emoción en el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo también reacciona ante las emociones que tenemos, ¿no? Y nos va mandando como señales. Y muchas veces a nivel de pensamiento y emoción, la persona identificaba, no tiene sentido esto que estoy pensando, esta emoción no va acorde a esto que está sucediendo. Pero ostras, el cuerpo se me está activando, noto como o algo en el estómago o la garganta o la tensión en los hombros. Entonces me gusta este tipo de abordaje porque atiende también a esa parte, ¿no? A cómo esas emociones y esas experiencias se representan en nuestro cuerpo y poder un poco desensibilizar, es decir, que el cuerpo no esté tan reactivo ante esas experiencias que pueden ser como activadoras para nosotros.
Esta mujer que descubrió esto por accidente, como tantas veces en medicina, esta mujer era psicóloga, Era psiquiatra. es psiquiatra. O sea, lo hizo desde ese conocimiento que ella tenía, que es un poco distinto, ¿no? El conocimiento que tienen los psicólogos y los psiquiatras de la mente y del cerebro y de los comportamientos no son exactamente lo mismo, ¿no? A veces la gente puede confundir y un poco los psiquiatras son médicos que se especializan en patología mental y que por formación, como todos los médicos, pues respondemos a las patologías con la administración de un fármaco casi siempre cuando no es operando. Ha habido una psiquiatría quirúrgica también durante un tiempo, que ahora parece que está se ha echado atrás, ¿no? Pero durante un tiempo, pues era una cirugía que además era pues extirpar algún trozo del cerebro en el que se pensaba que estaba fundamentada la patología. Los psicólogos tenéis otra visión, yo creo que un poco más integrativa y al no poder recetar pues habéis tenido que buscaros la vida en buscar tratamientos que no sean lo farmacológico, ¿no? Que a veces nosotros solo lo vemos desde el punto de vista bioquímico. Y el cerebro es bioquímica, pero hay más cosas que bioquímica. Efectivamente, que con esto también hay en ocasiones, ¿no? Que sí que necesitamos el psicofármaco, principalmente cuando hay una sintomatología como muy significativa, muy limitante para el día a día de la persona, o incluso que pueda estar interfiriendo en el trabajo terapéutico y que en esas ocasiones pues podemos necesitar, ¿no? Acceder a ese psicofármaco, a ese químico que nos pueda ayudar a seguir trabajando. Yo suelo hacer el símil entre traumatólogo y fisio, ¿no? Que los psicólogos seríamos como el fisioterapeuta y el psiquiatra sería el traumatólogo, ¿no? Pues evidentemente si a ti te han operado el menisco y tienes el menisco totalmente inflamado, pues quizá necesitas una medicación, un químico que te ayude a que eso esté menos inflamado y el fisioterapeuta podrá trabajar entonces con ello, ¿no? Pues a veces los psicólogos también pues necesitamos ese recurso, ¿no? Y a mí me gusta mucho el momento en el que estamos porque creo que cada vez trabajamos de una manera mucho más coordinada, tanto psiquiatras como psicólogos, y creo que eso está dando como mejores resultados en la evolución del paciente, ¿no? Porque me da la sensación de que años atrás estábamos un poquito más separados, nos costaba más trabajar entre nosotros y ahora creo que hay como esa tendencia, ¿no? De buscar el bienestar de la persona a través de que los profesionales nos conectemos y no tanto que el paciente vaya, ¿no? A puerta fría de me han dicho no sé qué, me han dicho no sé cuántos. No, entre nosotros hablamos y vemos qué es lo que puede necesitar o incluso con otros especialistas, ¿eh? Que puede ser nutricionista, un entrenador personal, un fisioterapeuta, o sea, diferentes recursos, ¿no? Por lo que tú has dicho, de que al final lo vemos de una manera como más integral y no tenemos, o sea, no somos psicodioses, no sabemos de todo, ¿no? Entonces, pues también poder apoyarnos, hablar con otros profesionales, ver de una manera holística a la persona para ver qué necesidades puede tener. Yo creo que es hacia donde tendemos, eso es lo que yo quiero pensar, por lo Bueno, menos. yo creo que sí que tendemos hacia eso un poco también desde la frustración, desde que trabajando aislados no damos solución a muchos problemas de los pacientes. Y al final dices, bueno, esto lo abordo con... Primero porque es tranquilizador para el profesional compartir la decepción de no ayudar a la gente y entonces dices, bueno, también hago un poco como terapia de grupo, ¿no? Hablo con otros profesionales porque tengo un caso difícil, no sé qué hacer con él, si me ayudan a verlo de otra manera, pues yo ya estoy haciendo una terapia en mí mismo. Y después porque, bueno, pues muchos pacientes se benefician de esas visiones múltiples y sí es verdad que en esta super especialización que hemos iniciado todos de cada uno acercarse más a un campo muy pequeñito y ser el más listo de un campo muy pequeñito, pues te quedas muy corto y necesitas esas visiones integrativas que además no solo porque ves desde distintas especialidades, sino porque ves el cuerpo y la mente como un conjunto único y yo creo que es la única forma de abordar y claro que iremos en el futuro hacia eso. Sí, sin duda, ¿no? Y en terapia, ¿no? Los psicólogos sí que llevamos años haciendo supervisiones, ¿no? Al igual que en medicina, que hace supervisiones entre profesionales de la misma profesión, o sea, todos psicólogos, y está bien por esa parte, ¿no? Lo que estás comentando de sentirte como más acompañado, que te puedan dar otra visión, pero lo que me parece clave es esa parte integradora, ¿no? En que haya diferentes perfiles profesionales observando un único caso, ¿no? Y desde cada uno, desde su conocimiento, plantear quizá esto otro, me parece importantísimo, ¿no? Y que realmente también para el propio paciente, pues se siente pues mucho más acompañado, tiene mucho más sentido todo. Entonces, bueno, yo creo que esa parte es importantísima, ¿no? En lo que estamos trabajando ahora. Y volviendo al MDR, ¿cómo es una sesión de MDR? ¿Y cuántas sesiones
necesita un paciente para experimentar el cambio? Claro, ahí ya esto es muy, muy individual, ¿no? Se cree también muchos pacientes que saben que eres experta en MDR y dicen, parece que ya el primer día vas a empezar a procesar, ¿no? Que procesar es ese momento del movimiento ocular. Pero previamente a eso, quizá desde mi punto de vista, la parte más importante es la conceptualización del caso. ¿Qué significa eso? Entender todo lo que está pasando esa persona. ¿Por qué ha llegado a este momento? ¿Por qué se activa de esa manera? Entonces entendemos como toda la historia del paciente. Y antes de empezar a procesar, se van viendo, ¿no?, qué experiencias de su vida son las que pueden estar influyendo en el presente para empezar a trabajarlas. No empezamos a desensibilizar o a procesar porque tiene ahora ansiedad en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Si la demanda fuera, tengo mucha ansiedad cuando estoy trabajando por reuniones o cuando soy comercial y cuando voy a estar con un cliente, ¿vale? Pues desde el MDR buscaríamos de cuál es el motivo para que esta persona esté tan activada. Lo buscaríamos también en su historia, ¿no? Entender qué ha pasado a lo largo de su vida que le pueda activar a día de hoy estos síntomas, y cuando ya vamos entendiéndolo, vamos trabajándolo juntos, vamos introduciendo también recursos de relajación o de gestión del estrés, porque procesar también nos puede llevar a un punto de mucho estrés, porque nuestra mente nos pueden llevar a recuerdos no que no estuvieran ahí, sí que estaban, pero nosotros desde el plano consciente no estábamos accediendo, ¿no? Entonces, pues se pueden dar momentos de sentir como mucha activación. Entonces también se le prepara a esa persona, principalmente a ese cerebro, ¿no? Porque en MDR vamos al cerebro, no tanto a la persona, sino al cerebro, a ayudarle a que procese lo que necesito procesar, ¿no? Y confiar que el cerebro tiene la capacidad de hacerlo, pero que le vamos a acompañar con los recursos que no tuvo en ese momento para poder procesar lo que estaba pasando. Entonces, claro, eso ya son varias sesiones para entender, para dar recursos a la persona, para que empiece a identificar determinadas cosas. Trabajamos con una especie de historia de trauma o historia de vida, de cuáles han podido ser esas experiencias que a día de hoy le están interfiriendo. Y cuando ya nos metemos, empezamos a procesar ya experiencias, ¿no? Y cuando hemos visto cuáles son las más significativas, que tendemos a empezar por la primera vez que sentiste esto, que nuevamente apelamos al cuerpo, ¿no? La primera vez que tú sentiste ansiedad. Claro, es interesante porque de pequeño tú no identificas o de pequeña tú no dices, ah, tengo ansiedad. No, pero quizás sí que recuerdas, sí que estaba como muy inquieta o notaba como una presión en el pecho o me costaba respirar, ¿no? Entonces ahí empiezas a conectar con el cuerpo, con la primera vez que apareció ese síntoma y cómo se construyó el síntoma en el cuerpo, ¿no? Esa reacción del cuerpo, el pensamiento hacia mí misma que me estaba diciendo yo a mí misma en esa experiencia y la emoción que iba acompañada a ella. Y ahí es cuando empezamos a procesar, a hacer ese movimiento ocular. ¿Qué pasa en ese movimiento ocular? Pues que el cerebro, que es maravilloso, empieza como a traerte información y te va trayendo información y te va trayendo información. ¿Para qué? Para que pueda hacer todo el recorrido que necesito para que eso se integre en tu mente y deje de mandarte esa información a día de hoy. Entonces ya que tú puedas ir a trabajar y puedas sentir estrés, ¿no? Porque el estrés puede ser funcional y puede haber factores del día a día que nos generen estrés, perdona, pero no esa parte de ansiedad, ¿no? De no puedo con esto, no puedo dormir, no puedo. No, conseguimos ir bajando. ¿Cuánto tiempo? Ostras, es que cada persona es tan diferente, ¿no? Cada proceso es tan diferente, pero sí que es cierto que es un abordaje que desde mi experiencia reduce bastante el tiempo de intervención, siempre dependiendo del nivel de trauma que tenga la persona. Y bueno, el otro día hablaba con una compañera que acaba de terminar psicología hace, yo creo que 2 años. Entonces está muy con lo cognitivo-conductual y un poco el resto de técnicas como que no tenían mucha validación. El MDR durante un tiempo también, antes de que empezaran con, sobre todo con el síndrome de estrés postraumático Sí, y empezaran publicaciones, pues dándole una validez, era una técnica que estaba un poco considerada también un poco como marginal o pseudociencia o como, bueno, pues como ahora sí. muchas cosas cuando no las entendemos bien, pues estaba en ese campo. Ahora sí es verdad que tiene una validación, pero ha estado un poco durante un tiempo ahí un poco en el límite, ¿no? Sí, de hecho yo pasé por ese proceso profesional, personal. También la primera vez que lo conocí en una formación de Movie, hablaban que podía ser un tipo de abordaje interesante para trabajar con los pacientes y yo lo escuché y mi cerebro como, "Uy, no, no, esto, pero ¿qué me están contando? Esto no puede ser, estoy hablando pues hace 7, 8 años". Y con el paso del tiempo, según he ido trabajando con pacientes,
que al final es como vamos descubriendo las necesidades, ¿no? Al igual que hemos dicho de esta visión más integradora, ¿no? Que tú comentabas y estoy de acuerdo, es de la propia frustración nuestra, ¿no? Como profesionales. Y de hecho, cuando tú te formas en MDR, también te lo transmiten así. Empieza a practicarlo con pacientes que llevas tiempo, que parece que está costando esa evolución y observa, ¿no? Observa qué pasa. Y ostras, es que es una pasada. Y luego también nos recomiendan a los terapeutas que nosotros hagamos nuestro propio proceso MDR. Yo he pasado también por mi propio proceso MDR y me ha fascinado. O sea, me ha fascinado también el beneficio que genera, que con esto y este entusiasmo que transmito, no quiero que se nos quede la sensación de que es magia, ni que es un trabajo muy sencillo y que en cuanto procesas un par de sesiones, tú ya estás fenomenal. Ahí ya depende de cada persona, sus experiencias, su historia, el nivel de trauma, los recursos de afrontamiento que tiene a día de hoy para enfrentar la vida. O sea, esto es multifactorial. Pero sí que es cierto que desde lo que tú comentas, ¿no? Desde esa parte de decir, pero ¿qué me están contando esta gente que yo haga? Que... Y luego lo practicas y es que de verdad que por esa visión, ¿no? Tan de los tres focos, ¿no? De la mente, o sea, el pensamiento, el cuerpo y la emoción, lo aborda muy bien, entra muy bien. Y luego es verdad que en el día a día se va notando principalmente que tu cuerpo no está tan activado en esas situaciones que antes te activaban tanto. Entonces, sí, es que se me estaba yendo un poco el hilo de pensamiento con la chica, esta compañera psicóloga tan jovencita, que yo un poco me mostraba un poco condescendiente porque a lo mejor desde mi edad, ¿no? Que le estaba viendo a ella, digo, tan joven, recién terminada, me recordaba un poco a mí cuando terminé la carrera. Y hay una cosa que comparo, el otro día también hablaba con una cirujana es una cirujana integrativa, y cómo a lo largo de los años, no sé si nos vamos volviendo menos radicales o las experiencias con los pacientes o las experiencias personales o la vida nos va llevando, por lo menos a algunos, a una apertura de miras y a intentar buscar otras herramientas y cómo pues eso, lo que pensabas que decías esto, lo que me estás contando, que eres muy del libro y muy de lo que te han enseñado en la universidad y luego te vas abriendo, integrando cosas, cuando las aplicas y las pones en práctica, pues ya te empiezas a dudar si todo lo que te habían contado de que esto era blanco y lo otro era negro, pues que hay grises y que a lo mejor tienes que cuestionarte más cosas y entonces es cuando empiezas a hacer cursos y cuando te vuelves loco te pasas todo el día estudiando y haciendo formaciones. Claro, yo creo que también se da una parte de la seguridad, ¿no? De tú, yo todavía recuerdo con muchísimo cariño mi primera sesión, o sea, mi primera sesión, yo sola que iba a acompañar a una paciente, ¿no? Claro, y son todo miedos, inseguridades. Entonces sí que es cierto que el enfoque cognitivo-conductual te da como un esquema muy claro en el que intervenir. Y MDR también, ¿eh? O sea, MDR también tiene un esquema muy claro con unas fases muy claras de intervención. Pero es cierto que para aplicar MDR, el trabajo previo, el conocimiento, los recursos de cognitivo-conductual, o sea, es decir, como que se sostiene también sobre una base de saber hacer un buen conceptualización de caso, desde dónde intervenir, darle recursos al paciente. Entonces yo creo que los primeros años, no sé tú qué opinas, pero que necesitas esa sensación de, bueno, yo sigo, ¿no? Mis protocolos a mí me han dicho Sí, sí, A, B, C. el protocolo rígido te da una fortaleza que tú no tienes, pues porque tú te adhieres al protocolo y eso te sostiene, porque tú al principio vas con muchas dudas y con muchas inseguridades. Entonces, luego es cuando ya te sales del protocolo e incluso te lo empiezas a cuestionar, ¿no? Cuando la vida te hace cuestionarte el protocolo porque dices, pues que esto yo estoy viendo que no es tan así como me dijeron. Claro. Sí, ahí empiezas como a meter, ¿no? Y si encima eres una apasionada del conocimiento, pues ya empieza a ser incluso un problema, ¿no? Porque empiezas a conocer, pero claro, luego dentro de tu propio esquema tienes que ir metiendo esa modificación, ¿no? Entonces, o sea, y en el proceso de MDR fue un proceso también para mí de cómo integro esto. Y el miedo por el que yo pasé de esto a mí no me encaja, cómo lo vive el paciente. Y también hay que acompañar, ¿no? Porque es lícito que las personas ya tienen una alianza terapéutica con nosotras, se pueden sentir cómodas, pero que le genere esa sensación de, bueno, ¿y esta mujer ahora qué me está contando? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y se hace muchísimo trabajo de psicoeducación, de explicar esto para qué, cuál es la finalidad, en cualquier momento puedes parar, ¿no? O sea, creo que también esa parte es muy importante y por eso también ahí salimos a veces de la rigidez del protocolo y la parte integradora de que quizá la persona no se está sintiendo cómoda con ese enfoque y tenemos otro tipo de recursos, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que esto podría ser lo que mejor te pudiera acompañar,
pero hay otras opciones si tú no te estás sintiendo cómoda con esto, ¿no? Que creo que esa es una parte también muy importante y por eso esa parte de querer tener como otros tipos de posibles acompañamientos, porque cada persona que se sienta delante nuestro es diferente y pueden tener unas necesidades similares como tener sintomatología ansiosa y que quieran bajar ese nivel de ansiedad, pero quizá hay que abordarlo desde puntos diferentes, ¿no? Y la perspectiva integradora también, el enfoque integrador en el que estamos ahora los psicólogos, nos ayuda también a atender mejor la necesidad que tiene la persona desde cómo se siente, con qué recursos se siente más cómoda, con qué enfoque se siente más cómoda, y creo que eso también es importante. ¿Y por qué los movimientos oculares? Para el tema de lo que hemos dicho, ¿no? La conexión entre los hemisferios, que lo que nos ayuda es como a procesar mejor las experiencias que el cerebro no pudo procesar. Además, se libera una proteína, que es la que nos ayuda a integrar experiencias que nuestro cerebro no ha integrado en su red neuronal. A la gente le viene bien pensar en la fase REM del sueño. No sé si los oyentes no han podido escuchar, o sea, han podido ver alguna vez a alguien que duerme con los ojos un pelín medio abiertos y es un poco macabro cuando lo ves o tétrico, porque se da como se percibe como el ojo, los ojos se están moviendo también, ¿no? Y precisamente en la fase REM también algo que hacemos es que el cerebro se quede con la información del día que necesita, que considera más útil y hace como un poco limpieza de la que no. De hecho, con los estudiantes, cuando trabajo yo sobre todo con chavales que están en selectividad, les digo, necesitas dormir porque todas estas horas que tú has metido delante de los apuntes, para que se queden mejor en tu mente, necesita llegar a la fase REM y para eso necesitas determinadas horas para pasar el suficiente tiempo por esa fase y que se integre, ¿no? Entonces ese movimiento ocular puede hacernos semejanza a ese momento de la fase REM de cómo nuestro propio cuerpo de una manera totalmente autónoma hace ese movimiento ocular que nosotros tengamos que hacer nada, ¿no? Y ya sabemos que eso también beneficia a nuestro cerebro. Es un poco desde donde trabajamos. Se hace movimiento ocular, pero también es cierto que hay personas que no se sienten cómodas con ese movimiento de los ojos. Se puede hacer también a través de tapping, que es con golpecitos, bien sea la persona a sí misma, porque hay gente que es muy reactiva que le toquen, o que el propio terapeuta le pueda hacer también ese tapping, porque lo que se busca es la estimulación de los dos hemisferios cerebrales. O a veces cuando es online, porque hay en ocasiones pues, que las sesiones son online, pues también accedemos al abrazo de mariposa que le denominamos, que es que ellos mismos se vayan dando golpecitos. Pero la búsqueda es eso, que los dos hemisferios, ¿no? Se vayan conectando. Yo cuando hice la formación en MDR, lo que me vino a la cabeza también es que muchas veces el mismo caminar o un proceso como la natación, que lo que haces es estimular, claro, como cada hemisferio cerebral se encarga de la mitad contraria del cuerpo en los movimientos, cuando tú mueves el brazo derecho, pues estás usando el cerebro izquierdo y al revés cuando haces con el otro brazo. Entonces, cuando caminas y cuando nadas, cuando haces ese tipo de ejercicios, tú solo estás haciendo un poquito de esa sincronización y a veces te sirve bien para procesar esas emociones o esos microtraumas o esos recuerdos que no estás haciendo bien la digestión. Entonces, el salir a caminar bueno, ahora está esta técnica que a lo mejor es más intensa, el de los movimientos oculares, pero ya solo ese mismo movimiento de caminar, que muchas veces hay gente que dice, bueno, sales a dar una vuelta y vas como haciendo la digestión de ese problema que tienes y encuentras la solución o va perdiendo intensidad o va perdiendo potencia en tu cabeza porque ha salido, incluso cuando pasa una noche y has dormido, ¿no? Lo consultas con la almohada y al día siguiente has hecho eso mismo, ¿no? Durante el sueño has hecho esa sincronización y has hecho esa digestión. O sea que al final es algo que hacemos de forma natural, solo que esto es llevado a una técnica y buscando una intensidad y buscando un momento y como acelerando las cosas, ¿no? Desde la terapia. Eso es, y sobre todo porque suele ser por experiencias del pasado, ¿no? Entonces es más difícil con lo que tú estás trasladando, claro, en cosas del día a día o que hayas vivido una situación en ese momento que haya sido como muy intensa para ti, te puede ayudar. Cuando ya es una experiencia traumática que sucedió en la infancia, pues quizás ese recurso se queda como pobre, ¿no? Para poder llegar a ello, porque de hecho probablemente tu cerebro desde su mecanismo de protección ni siquiera está conectando con esa experiencia que tuviste, ¿no? Entonces por eso es la parte que nosotros vamos con todo para acompañar al cerebro para que llegue a esa experiencia y ¡pum!, ¿no? La podemos sacar y la podamos procesar. Claro, conectas inconscientemente cuando te alteras por una situación que a lo mejor no terminas de comprender bien, pero porque estás conectando con ese trauma que tienes oculto muchas veces de la infancia, ¿no?
Claro, eso es, sí, nosotros lo llamamos o activadores o disparadores, ¿no? Que son cosas del día a día que a priori pueden generar estrés, pero quizá no la intensidad con la que tú lo estás viviendo, ¿no? Tanto emocional como físicamente, o incluso los mensajes sobre ti misma que te pueden llegar a la mente, no vales para nada, todo lo haces mal, ¿no? Hay determinados mensajes que nos impactan mucho y nos afectan mucho a abordar el día a día. Normalmente vienen de experiencias que hemos tenido en nuestra infancia, que hemos aprendido eso por la situación que se estuviera dando y a día de hoy se activa si tengo una creencia que va asociada a yo no valgo para nada y voy a una reunión y la reunión sale mal, pues muy probablemente sienta toda esa activación o incluso sin que se haya dado la reunión. Pero yo ya voy con esa sensación y esa activación física, pues es que yo ya estoy, ¿no? Ese ya es un disparador para mí. Entonces, tenemos que ver de cuándo empezó eso, ¿no? O sea, intentamos llegar al primer recuerdo y muchas veces lo hacemos a través del cuerpo, ¿no? Más que desde la mente, que a veces no llega, es el cuerpo, esta sensación, conecta con esa sensación de la que me estás hablando aquí y ahora, ¿no? En el presente. Sí. ¿Y tu cuerpo a qué te lleva? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Qué recuerdos te va trayendo, no? Y poco a poco vas construyendo desde ahí con el síntoma que sientes hoy, que mucha gente dice, es que yo no quiero abrir la caja de Pandora. Digo, es que esa caja de Pandora está abierta, porque tu cuerpo constantemente te está mandando esa información. Entonces, abrirla lo que te va a traer es que pueda bajar lo que está sucediendo ahora, no que vaya a ir a peor. Sí que cuando procesamos, ¿no? Al final, si en una sesión, ¿no? Porque pues yo hago sesiones de 1 hora, si en 1 hora, dependiendo de la experiencia traumática a procesar, quizá no la procesamos por completo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hacemos una especie de cierre para que no se quede abierto ese canal, pero sí que es cierto que la terapia no es solo lo que sucede en consulta. Luego tú estás en tu casa, van pasando los días y al final la mente también está ahí, está trabajando y está procesando porque tú ya has abierto, no has abierto ese canal y empiezan como a llegar recuerdos porque la red neuronal empieza a conectar y nos empieza a mandar información. Entonces quizá esos días, esos momentos, pues sí que te puedes notar como diciendo, pero con lo a gusto que yo estaba sin enterarme de que esto estaba pasando por mi mente, ¿qué necesidad tengo yo de estar, no ahora pensando en esto, que me vayan apareciendo estos recuerdos? Es humano sentir eso, ¿no? Y como terapeutas también lo acompañamos, es decir, ostras, es que es natural, ¿no? Que durante unas semanas digas, pero yo, ¿por qué me he metido en esto? Pero luego es cuando vas viendo que realmente toda esa sintomatología física, todos esos incluso pensamientos, ¿no? Autorreferenciales, van cambiando, van teniendo menos peso, van limitándote menos, y dices, ostras, pues igual, ¿no? El mirar hacia el pasado me ayuda a vivir mejor el presente, que para eso miramos hacia el pasado. Que para eso ha sido la terapia, ¿verdad? Claro que, jo, o sea, está muy bien toda la divulgación que se hace de salud mental, pero me da la sensación que está llegando de una manera simplista, ¿no? Porque muchas veces vienen a consulta y es, vengo a que me des técnicas, herramientas. Que sí es cierto, que claro que ofrecemos herramientas, ¿no? Y recursos para hacer frente a situaciones del día a día, como el ejemplo que te he dicho de, para poder procesar necesitamos tener recursos de regulación del estrés, ¿vale? Esos son recursos, son técnicas, pero muchas veces también es desde el propio trabajo personal de cosas como mucho menos visibles, que no es cuenta hasta 10, ni respira de manera diafragmática, ni tócate la nariz, ¿no? O sea, son cosas como más que van sucediendo en el cerebro, que van generando unos resultados y luego hay gente que dice, es que yo no sé qué he hecho para sentirme bien. No, has hecho un proceso terapéutico. Lo que pasa es que igual hacia afuera no se ha visto que tú radicalmente hayas cambiado tu vida, pero tu cerebro sí que ha cambiado y al final es lo que necesitamos que cambie. Y siempre hay que abrir esa caja de Pandora, mejor que dejarla cerrada. Hombre, siempre no, yo no soy muy partidaria de los términos absolutistas, ¿no? Siempre, siempre. No. Al igual que todo el mundo tiene que ir a terapia. No. O sea, ¿por qué todo el mundo va a tener que ir a terapia? ¿Nos puede venir bien? Hombre, si yo pudiera, hubiera vivido con mi terapeuta en ese proceso en el que estuve de MDR, ¿no? Y digo, qué bien, ¿no? Me va acompañando, el malestar que voy teniendo. Pero realmente, ¿cuándo ir a terapia? Si yo estoy sintiendo un malestar en mi día a día que me está limitando, que me está condicionando, que no me está permitiendo disfrutar, que voy al trabajo y estoy activada, cualquier cosa. Ostras, si puedo vivir sin eso, ¿para qué vivir con ello? ¿No? O lo normalizado que me asusta, que esté tan normalizado los hipnóticos, ¿no? Tomar medicación para dormir. Que está, o sea, tan sumamente normalizado que es increíble. Y yo no digo que no haya que tomarlo. Digo que creo que igual no hay que normalizar que yo me tomo una pastilla para dormir y ya está. Es que eso, el cuerpo me está hablando de que algo me está pasando, ¿no? Y con el fármaco lo callo, ¿vale? Pero igual necesitar explorar qué está pasando en mi vida para que mi cerebro me mande la información de, oye, nena, que tú no puedes dormir. Hombre, pues si no puedo dormir,
será porque algo está pasando en mi vida que necesito resolver y mi cuerpo me va diciendo, y ahora no duermes, y ahora no comes, o comes muchísimo, o tienes una conducta compulsiva de constantemente comprando, o metiéndote en redes sociales horas y horas. Ostras, ¿qué está pasando para que yo necesite eso? ¿No? Y creo que eso es importante, que acceder al fármaco fenomenal, pero atender a que mi cuerpo me está dando información y observar un poco de cuerpo, qué me quieres decir, estaría bien también, ¿no? Entonces, en esos casos es cuando considero que es muy importante hacer el trabajo terapéutico, ¿no? De, joder, no dar por hecho que yo tengo que seguir viviendo así. Y piensas que esta es una sociedad mentalmente enferma o más enferma que hace 50 años o te parece que no? Creo que Ojo. es multifactor, o sea, que hay como muchos factores que han cambiado en este aspecto, ¿no? O sea, yo creo que hemos evolucionado muchísimo y muchísimo hacia mejor, ¿no? Porque quizá también hace 50 años buscábamos cosas diferentes en la vida o nos planteábamos menos cosas o trabajábamos diferente como percibíamos el trabajo o percibíamos tener dinero a final de mes, proyectos, ¿no? Como muy normativos, muy estereotípicos. Y ahora, pues creo que a nivel social estamos evolucionando mucho en eso, ¿no? Que hay menos esquemas rígidos y las personas pues pueden elegir mejor qué es lo que quieren hacer, cómo quieren vivir. Pero claro, estamos en un momento socioeconómico complicado, ¿no? La economía también está complicada y al final estamos interviniendo muchas veces en terapia a título individual algo que es colectivo, que es una responsabilidad social, ¿no? Situaciones económicas que viven muchas personas que evidentemente si yo no puedo llegar a fin de mes a nivel económico, eso me va a afectar emocionalmente. ¿Cómo no? El cerebro está diseñado para sobrevivir y vivimos en una sociedad en la que necesitamos dinero para poder vivir. Entonces, si no accedo a ello, al final eso me afecta, ¿no? O sea, no creo que seamos, o yo no me quiero quedar con el concepto de la generación de cristal, esos mensajes, ¿no? Esos titulares que se mandan. Es que me parece muy injusto que lo veamos desde allí, ¿no? Desde ahí. Sí, sí, pero como decíamos antes, por ejemplo, que con los profesionales recién terminados, que los protocolos rígidos te dan esa fortaleza interna que tú no tienes, a veces los estereotipos te permitían hacer una vida como más fácil. Y como la evolución del cerebro no ha sido tan rápida como la evolución social y la tecnológica, sobre todo, que la vida está cambiando a tal velocidad que es probable que no estemos preparados para elegir tanto. No, el cerebro desde luego que no. Y para integrar la parte de la tecnología, la vida sedentaria, lo que nos lleva, o sea, realmente no, porque el cerebro lleva 40.000 años sin cambiar. O sea, es decir, estábamos en la cuevita, nosotros ahí en Pero era más taparrabos. fácil cuando tú hacías lo mismo que hacía tu padre, que a su vez hace lo mismo que su abuelo y te vas a no sé cuántas generaciones. Cuando ahora la sociedad ha cambiado tanto, el esquema de familia ha cambiado, los esquemas laborales han cambiado, la sexología, la sexualidad ha cambiado, todo ha cambiado y ha cambiado tanto que yo creo que somos incapaces de procesar. Hombre, nos De puede gestionar, costar. porque para cuando te has adaptado y has integrado estos cambios, ya es tarde porque ya hay otro nuevo cambio encima. Sí, estamos en constante cambio, ¿no? Que yo creo que años atrás también se iba dando el cambio, pero igual lo Pero no tan, percibíamos de... no tan acelerado, a lo mejor. Claro, por eso la tecnología ha hecho que todo vaya como mucho más rápido, ¿no? O sea, al final va mucho más rápido que nosotros a la Y, hora de y- poder y integrarlo. luego, bueno, desde mi punto de vista, también la industria farmacéutica lo tiene tan fácil para darte una pastilla y adormecerte que muchas veces ni siquiera desde la conciencia o desde ir a terapia o desde de buscar herramientas para resolver tu día a día, mucho más fácil pues ir a un sitio y que te den un fármaco. Claro. Para cosas habituales de la vida, que es que se muera tu mascota, que rompas con tu pareja, que, no te, que tu sueldo no llegue, que tengas conflictos con tus hijos adolescentes. No sé, para las cosas cotidianas, que en realidad no son ninguna patología, son circunstancias vitales con las que todos tenemos que enfrentarnos, pero está esa pastilla mágica que te permite dormir, te permite no tener la ansiedad, vivir anestesiado, no pensar. Claro, hay desde el fármaco y luego también desde lo que la tecnología nos da de la inmediatez, ¿no? O sea, que creo que estamos también en un momento de vivir en la inmediatez y queremos resultados inmediatos, ¿no? Y un proceso terapéutico no es un resultado inmediato. O sea, sí que puede haber días que tú salgas de la sesión y digas, ay, qué a gustito salgo hoy, ¿no? Y estoy como más serena, más calmada, pero hay otros días que no. Entonces, la terapia es un proceso.
Y en el momento en el que vivimos de resultados inmediatos, de yo quiero unas zapatillas y a los 30 minutos los puedo tener en la puerta de mi casa, ¿no? El TikTok, no me acuerdo el otro día los segundos que está una persona en cada vídeo, pero creo que eran 6 segundos, ¿no? O sea, que es como constantemente un estímulo, un estímulo, un estímulo. El cerebro se está acostumbrando a eso Y y cuando tú le dopamina, dices, no, dopamina, perdona. dopamina, dopamina, dopamina. Pero es que es una barbaridad y eso lo tenemos que integrar, sobre todo en cerebros que todavía están en crecimiento, ¿no? Y tenemos que entender que funcionan desde ahí y es un factor que estamos metiendo en terapia, ¿no? De atender a esto y decir, cuidado, que claro que tu mente va a querer desechar esto, al igual que desecha un vídeo que está viendo y dice, ya, esto es suficiente, siguiente, o el chat GPT para poder resolver cualquier duda en vez de me voy a leer un libro sobre esto, ¿no? O sea, entonces la inmediatez también ayuda a la empresa farmacéutica en este caso, ¿no? Que queremos resultados inmediatos y no pasar por procesos, por cosas que duren un tiempo. Creo que ese factor también nos está influyendo mucho y luego, sobre todo, en las fases de infancia y adolescencia, también cómo interfieren las relaciones sociales, porque también nos estamos relacionando de manera diferente, que ahora hay más pantallas. De hecho, tú y yo estamos hablando a través de una pantalla, ¿no? Y eso a nivel emocional también nos influye. Bueno, en pandemia lo vimos, ¿no? Que nos sentíamos conectados, pero la parte física nos faltaba, ¿no? Y el beneficio físico que generan los abrazos y la liberación química que genera en el cerebro está demostrada desde hace años, ¿no? Pero estamos yendo a un punto en el que cada vez nos tocamos menos, quedamos menos, los chavales se ven en clase, pero luego quedan para jugar por la Play y estar hablando y a través de la pantalla, no hay el contacto, no le veo la cara, no, estamos, yo qué sé, matando no sé qué, que no me importa tanto el juego, sino la interacción que construyen, ¿no? Es completamente diferente y eso también nos está afectando a nivel emocional. Tú también haces terapia online. Sí, sí, sí. Hago terapia online en casos específicos, ¿no? O sea, trabajo más el presencial, pero sí que ha habido casos o de personas que me han contactado estando fuera por referentes de Vitoria y les han dado mi contacto, o por personas que empiezan conmigo pero se van pues a la uni o trabajan muchas veces tiempo fuera. Entonces hacemos presencial y online. Pero depende de la edad, también vas viendo las preferencias, ¿no? Al online están muy acostumbradas las personas jóvenes. Yo sé que trabajo con adultos, ¿no? A partir de 18 años, pero en esa franja de edad de 18 a 25 más o menos se suelen sentir mucho más cómodos. A partir de ahí es como mucho más complicado. Y eso que ha habido pacientes que en pandemia estuvieron conmigo, que hacíamos sesiones online, porque en esos momentos fue el mejor recurso que podíamos dar, ¿no? Mucho mejor que el telefónico, porque así les veíamos, pero ahora contactan conmigo por otro momento o otra necesidad y siguen queriendo verme, o sea, vernos en persona o bueno, pues un acompañamiento de malestar emocional, pues a veces le tocas la pierna o les acontención, les abrazo, o sea, hay determinadas cosas que podemos acompañar a nivel físico que el online no nos lo da, aunque hay evidencias científicas de que se consiguen resultados a niveles terapéuticos y que se puede trabajar a nivel online, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Sí, sí, lo que pasa es que si haces este tipo de actividades como estamos haciendo ahora o tienes presencia en redes, al final contacta contigo gente que no está a lo mejor ni en tu país. Entonces, de Claro, repente te ven y dicen, bueno, empatizan o creen que tú puedes ser la profesional que les puede atender y te van a contactar y solo vas a poder hacer terapia online porque claro, no, claro. no va a haber otra, en fin, esto todos lo pueden ver en toda Hispanoamérica o en Cuenca o yo qué sé, en Sí, Galicia sí. en cualquier sitio y al final dice, ah, pues esta profesional me ha parecido que maja, me gustaría contactar con ella, pues voy a solicitar una cita y, bueno, es posible hacer una terapia online con resultados. Efectivamente. Y además no es lo mismo, claro, porque veníamos hablando de qué factores han influido para encontrarnos en el momento que nos encontramos como sociedad a nivel salud mental. No es lo mismo acceder a un recurso específico, ¿no? Al igual que se puede hacer también una formación online, un recurso concreto, es un momento específico para un objetivo muy concreto, que tener que toda tu vida, ¿no? Todo tu plano, incluso personal, se sostenga en el contacto tan frío o tan distante, ¿no? Que no haya esa parte más física de pues nos tomamos un café, nos vamos a dar un paseo y nos estamos viendo la cara, nos estamos mirando, nos estamos incluso tocando, rozando. Esa parte es importante. O sea, una cosa es acceder a determinados recursos específicos, como puede ser la terapia, o incluso, pues yo tengo una compañera aquí que es entrenadora y viene personas que viven fuera y han contactado con ella y ella hace entrenamientos online y corrige también. O sea, quiero decir, claro que es un recurso específico al que puedes acceder o hay universidades que son a distancia y la UNED lleva siendo a distancia muchísimos años, no es de ahora, ¿no? Entonces, pero eso es algo puntual, algo específico, un cachito de mi vida
está en el plano online, pero me sostengo sobre una red social del contacto, del estar, del escucharnos, del vernos, del sentirnos, ¿no? Y hay personas que ya no están en ese punto, que están desconectados, ¿no? Que a veces también el MDR nos ayuda a conectar. Estoy tan desconectada de mi cuerpo, ¿no? Parece que mente y cuerpo van completamente separados y necesito conectarlos. He visto en ChatGPT que le he preguntado sobre ti un poco por saber más cosas y que eras experta en psiconutrición. ¿Es Sí, correcto? es correcto, sí. ¿Y nos puedes ampliar un poquito más qué es esto de qué es la psiconutrición? Vale, la psiconutrición, que además me gusta mucho que me lo hayas preguntado, porque suele haber también unas creencias a veces equivocadas asociadas a eso. Psiconutrición, en ese caso, ser experta en psiconutrición, yo no soy nutricionista. Eso es lo primero que suelo aclarar a mis pacientes. Yo soy psicóloga y tengo unas compañeras maravillosas con las que nos reunimos para hacer supervisiones de caso, que son nutricionistas y tratan, ¿no?, la parte de la nutrición. ¿Qué pasa? Que estamos viendo, ¿no?, que a nivel de adquisición de hábitos saludables, hay muchas personas que van a cambiar sus hábitos, por ejemplo, a nivel de alimentación, pero el plano emocional les interfiere en ese objetivo. ¿De qué manera? Pues como puede ser un comer emocional, por ejemplo, ¿no? Siento una emoción que no sé cómo regular y la regulo a través de la comida. Y es el único recurso que utilizo para regular mi enfado, mi frustración, mi tristeza, mi alegría, absolutamente todas mis emociones se canalizan a través de eso, ¿no? Entonces, desde la psiconutrición, desde mi área en concreto, trabajamos, ¿no?, cómo regular las emociones con otro tipo de recursos que no sean la comida. Y también hay otra parte que es la relación con el cuerpo, ¿no?, y la imagen corporal, que suele estar también muy relacionado con por qué una persona decide ir a un nutricionista, ¿no?, que muchas veces es pérdida de peso, imagen corporal normativa. Entonces, desde ahí también trabajamos mucho, pues como hace el MDR, desde la historia de vida, ¿no? ¿Qué ha vivido esta persona? ¿Qué experiencias ha tenido antes? ¿Desde cuándo la han puesto a dieta? Porque hay muchas personas que su pediatra les puso a dieta. Entonces, desde pequeñas o pequeños han tenido que relacionarse de una manera muy diferente con la comida, con el cuerpo. Entonces, ahí también vemos que hay experiencias traumáticas no resueltas, que fueron acompañadas, como buenamente pudieron sus padres, a través de las pautas que le daba el sistema sanitario en esos momentos, y que esas personas pueden tener una mochila tremenda, que cuando hoy se sientan mínimo 3 veces al día a comer, se activan. Es increíble. Entonces hacemos ese acompañamiento, ¿no?, de entender tu historia, entender cómo te relacionas con la imagen, entender cómo influye también la sociedad sobre la imagen, sobre lo que hablábamos antes, que al final va de la mano, la inmediatez, ¿no? Si tú vas al quirófano y te cambias lo que no te gusta de tu cuerpo, es mucho más rápido que si tú haces este proceso, ¿no? Aunque uno quizá no te lleve a sentirte bien y el otro sí. Sí, sí, y bueno, cuando vas a quirófano, además a cambiar tu imagen, hay que ver desde dónde está la necesidad, si realmente tienes un problema o te han inducido un problema. Es una cosa que los demás están, bueno, poniendo en Instagram o en unas normas o en unas conductas, pues unos estereotipos, unos patrones de estética que, bueno, pues ahora están de moda y dentro de 10 años pueden ser otras las modas. Y entonces, bueno, a veces vas al quirófano sin saber muy bien lo que sucede en un quirófano, que la gente no tiene nada claro qué es lo que sucede en un quirófano y va con mucha alegría. Claro, y muchas veces esas personas además tienen su historia. ¿No? Porque si es en, bueno, en el momento, no sucede en el momento, ¿no? Pero estoy consumiendo un contenido específico en Instagram y en cuestión de 6 meses se construye, pues el trabajo que hay que hacer pues no va a ser tan prolongado como no es que tengo toda una vida que se sostiene sobre esto y ahora encima estoy en un momento en que las redes sociales me venden determinada imagen, entonces ya mi cerebro hace clac, ¿no? Y ahí ya conecta y es cuando ya no puedo sostener esto. Pero muchas veces hay mucha historia detrás que cuando viene una paciente, principalmente mujeres, porque la realidad es que principalmente son mujeres, en la experiencia que yo tengo hasta el día de hoy en psiconutrición, esa parte de su historia, ¿no? Y les dices, vamos a atender esto, y te dicen, ¿pero para qué? Si yo lo único que quiero es no comer con ansiedad para poder adelgazar. Pues ya, pero que hay que atender toda la historia, ¿no? Y también el objetivo quizá no, o sea, adelgazar, quizá tenemos que ajustarlo, ¿no? Porque quizá no es lo suficientemente significativo para ti, no genera suficiente motivación para ti y de lo que estamos hablando es quizá de adquirir hábitos saludables a nivel emocional, a nivel deportivo, ¿no? El movimiento del cuerpo, que es súper importante, y a nivel nutritivo, no por pérdida de peso, sino porque yo a mi coche de gasolina no le meto diésel. Entonces, a mi cuerpo, ¿para qué le voy a meter cosas
que van a hacer que el cuerpo y la mente funcionen peor, ¿no? Entonces hacemos un trabajo súper importante de psicoeducación en este aspecto y de atender lo que la persona está viviendo y no tan simplista de, bueno, pues cambia tus pautas de alimentación y entonces conseguirás tu objetivo, ¿no? Por eso el espacio de la psiconutrición, que muchas veces también entra mi compañera, la Leire, que es entrenadora, y entramos desde las tres patas, ¿no? Movimiento, alimentación y acompañamiento emocional. Y cuando dices que tienes más mujeres que hombres en estos aspectos de terapia psiconutricional, ¿en el resto de terapias también tienes más mujeres que hombres? Sí, en mi caso sí. O sea, no quiero generalizar, pero sí. Lo que yo observo a nivel, en mi caso concreto, no quiero, vuelvo a repetir que no quiero generalizar porque he hecho un estudio de campo en este aspecto, pero en mi caso sí que percibo mujeres que acuden antes a terapia y hombres que cuando acuden están totalmente arrasados. Está muy Que cuando pasado. ya acceden, ¿no?, a ese recurso es como, mira, es que ya lo he probado absolutamente todo y ya voy a ti como si voy a Lourdes, ¿no? Ya no sé qué más hacer. Y aunque tú dices que tú no has hecho un estudio de campo, pero yo con todos los profesionales de la salud mental que he hablado, siempre dicen que hay muchas más mujeres que hombres. Y yo tengo un sesgo, claro, en mi consulta como ginecólogo, como solo veo mujeres, pero veo la cantidad de psicofármacos que toman y dudo que los hombres estén tomando tantos psicofármacos. Entonces, la duda es, las mujeres detectan antes que se encuentran mal, son más capaces de pedir ayuda que los hombres no pedimos, están peor de salud mental, tienen más sobrecarga por su papel social, se juntan todas las cosas. ¿Tú qué opinas? Yo diría que se juntan todas. No me quiero meter en camisa de once varas, pero desde mi percepción se juntan diferentes factores, ¿no? Yo en este caso, incluso como mujer, madre, hay diferentes, ¿no?, factores de estrés que son reales, ¿no? O sea, ha habido un cambio a nivel evolutivo y es que las mujeres nos hemos puesto a trabajar, ¿no? Pero a nivel fisiológico seguimos siendo las que pues gestamos, ¿no? Y tenemos toda la parte del posparto que tú perfectamente conoces como profesional, ¿no? Entonces, todo eso nos influye a nivel físico, a nivel hormonal hay un cambio significativo y luego a nivel rol, ¿no?, que va cambiando, pero está como muy presente esa carga mental de la mujer, lo que no se ve, ¿no? Porque sí que creo que hay como una corresponsabilidad y se va asumiendo, ¿no?, el papel de la crianza, de casa, de todo, totalmente repartido, pero hay una parte de carga mental que es la que no se ve, que es como más nuestra, ¿no? Eso es una parte. No, hay otra parte que creo que también es importante, que es que a nivel educacional a las mujeres se nos ha educado diferente sobre las emociones, ¿no? Se nos ha permitido más tener emociones que a los hombres. Y voy a tirar de clichés y no me estoy basando en ningún estudio que haya leído, pero frases que los niños no lloran. A día de hoy, yo tengo un hijo de 4 años y en el patio lo he escuchado. A día de hoy. Entonces, ¿qué no se decía antes? ¿No? Y ahí esa parte de una niña puede llorar y un niño no puede llorar. ¿No? Hay determinadas cosas asociadas al género que influyen, que influyen en cómo nos relacionamos con nuestras emociones y lo que dice de nosotros o nuestra mente nos dice que significa pedir ayuda en este plano, ¿no? No voy a poder yo, no puedo con esto, no, no, creo que hay como mucha parte detrás educacional y de creencias asociadas al género que también influyen a la hora de acudir a terapia y quizá por eso el punto de que cuando ya voy estoy ya en un nivel, a nivel, el hombre, ¿no? Estoy en un nivel ya totalmente desbordado de no sé qué más hacer. Que hay casos en los que no, ¿eh? O sea, yo he tenido casos de hombres que han venido a consulta que es quiero mejorar. Uno, me acuerdo, uno. En 11 años, por lo menos a la mente me viene uno, pero es cierto, lo quiero mencionar porque es real, o sea, no quiero caer, ¿no?, ni en estereotipos, ni, no, sino en la vivencia que yo estoy teniendo y las cosas que puedo percibir. Y asociadas a la psiconutrición, ahí te puedo decir que 0 hombres han venido a trabajar el aspecto de la psiconutrición. Y con esto no estoy diciendo que la parte de imagen corporal no afecta al hombre. De hecho, hace un tiempo estuve hablando sobre dismorfia corporal, que es una patología asociada a la percepción del cuerpo, y se veía que en rasgos generales afectaba en el porcentaje, afectaba igualmente tanto a hombres como a mujeres. Lo que sí que cambiaba era en qué ponían el foco, que la mujer tendía más a la pérdida de peso y a la imagen corporal normativa de la mujer, y en el hombre tendía más a utilizar químicos para tener más musculatura, ¿no? Entonces, las dos partes se veían muy afectadas por la parte de la imagen corporal, pero los estereotipos de imagen corporal a día de hoy que se están validando, como son diferentes en el hombre y la mujer,
acceden a recursos diferentes para solventarlo, ¿no? O que había más mujeres que pasaran por quirófano por esa parte de pérdida de peso y los hombres pues esteroides y las derivaciones que esto genera, ¿no? A nivel emocional, físico, químico, o sea, todo lo que eso supone para ellos. Pero es la búsqueda de la musculatura, de esa imagen que nuestra sociedad nos dice del hombre. Entonces, claro, los estereotipos están ahí a nivel educacional, están ahí a nivel imagen corporal, en los diferentes aspectos de la vida y eso es real. Sí, sí, ayer estaba precisamente por la noche mirando, pues me salió en Instagram un chico colombiano que tenía una peluquería que ponían unos implantes, unas pelucas maravillosas, perfectamente construidas y abordaba desde la autoestima. Entonces se veían un montón de pacientes cómo entraban, cómo el cambio, la verdad es que los cambios eran sorprendentes y prácticamente rejuvenecían como entre 10 y hasta 10, hasta 20 años, yo creo que el hecho de tener pelo o no tener pelo y tener un pelo con un corte moderno. Y entonces, claro, precisamente ahora que tantos varones también acuden a hacerse implantes o vuelan a Turquía para conseguir estos implantes más baratos. Pero bueno, al final los hombres también hemos entrado también en esta vorágine de la estética, pero claro, que va unida también a la autoestima. O sea, no solo es una moda, sino también una falta de validación, a lo mejor también desde la infancia o desde de los patrones de juegos infantiles o desde la escuela o desde la sociedad que valora poco o no sé si el individuo está un poco marginal. No lo sé, pero sí es verdad que todos somos más fácilmente sugestionables o que podemos caer en estas redes de la imagen que es tan importante hoy en día. Sí, pues un poco con lo que estabas comentando me estaba conectando a algo que habíamos hablado antes, ¿no? Que como profesionales también nos sentimos más seguros dentro del esquema. Pues un poco como personas nos sentimos también más seguras dentro del esquema que deciden vendernos, ¿no? Que no se nos olvide, o sea, porque se combinan ambas partes. No es que nosotros lo construyamos, es que también nos van generando una necesidad, ¿no? Y de repente se aparece y nos lo van transmitiendo y como funciona el algoritmo, ¿no? Te van mandando, tú que ahora has visto ese vídeo en Instagram, pues te irá No, mandando y no, te es irá que mandando. claro, después de verlo me aparecieron de temas de implantes capilares y de peluquerías, me aparecieron un montón de vídeos después. Pero sí es verdad, mira, igual tiene que ver también con la pérdida de la juventud o la poca importancia que se le da a la vejez como un plus, sino con ese contenido negativo que tiene la vejez. Pero es verdad que esos pacientes, y yo les veía, ponen un antes y un después y era 15 20 años menos. Entonces, ya no es solo que los demás, ya no es la imagen corporal, ¿no? Sino es un poco también, no sé, se incluirá como el miedo a la muerte, el proceso de envejecer, que está tan mal visto en Occidente, porque en otras culturas tienes un plus, ¿no? De conocimiento, de que eres el más sabio, de que mandas en tus familiares más pequeños, pero precisamente en nuestra sociedad ser mayor o ser viejo, que a la gente no le gusta la palabra viejo, pero ser viejo es algo que está muy, muy mal visto. Sí, como sociedad, ¿no? Como vemos cómo se está tratando a esa etapa de la vida, pues queremos como evitarla, ¿no? Pero esto a nivel imagen corporal lleva sucediendo con las mujeres y las cremas de rejuvenecimiento y todo esto años y años y años, que no se te note que vas a envejecer. De hecho, me acuerdo que dimos una formación desde el abordaje de la psiconutrición en aulas para mayores aquí en Vitoria y hablábamos de esa parte, ¿no? De la imagen corporal, de cómo se nos están mandando mensajes. Y recuerdo cuando la estaba construyendo, meterme en Google para buscar imágenes y todas las imágenes eran mujeres mayores, bueno, mayores, por lo menos tenían el pelo blanco y habían intentado que estéticamente parecieran mayores, pero como con una piel que no se note, ¿no? Que no se note que pase el tiempo o que no se note que ha sido madre, por ejemplo. A ver, un cuerpo que ha parido, evidentemente, que ha gestado, que ha parido. O sea, es que ese cuerpo no va a estar igual, pero que eso no es ni bueno ni malo. Es una realidad, ¿no? Y está esa parte de que no lo aceptamos, no queremos aceptarlo, pero también cómo se nos trata cuando o tienes estrías o eres mayor, cómo se nos trata a nivel social, ¿no? Claro, es que no queremos vivir eso. ¿No? Porque hay un rechazo también, todos queremos pertenecer a la norma para sentirnos bien y a la vez rechazamos lo que no es la norma para sentirnos seguros. Entonces se va generando ahí una combinación que es complicada de manejar, ¿no? Cuando en terapia llegamos a ese punto de, vale, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Hemos identificado. Y hay factores que son externos y hay factores que son internos. Hay cosas que yo puedo manejar y hay otras cosas que yo no puedo manejar. Lo que me va a salir en Instagram, pues yo puedo elegir no verlo. Pero incluso el algoritmo, a veces les tengo buscando vídeos de gatitos durante meses porque el algoritmo
sigue mandándole información que estaba buscando anteriormente. Sí, ¿No? sí. Entonces, claro, eso lo tenemos en cuenta, pero ¿y qué hacer con ello, no? Tenemos que saber que eso está ahí, pero poner el foco también en cómo lo quiero vivir yo y qué quiero hacer con esto, ¿no? Para no llegar a la indefensión de, pues, que el mundo es horrible y así no se puede vivir. Oye, y me surge la pregunta, ahora hablando de la gente mayor, sea lo que quiere decir gente mayor, ¿la gente mayor va a terapia? Pues hay personas que sí, y es maravilloso, y he tenido mujeres y algún hombre, aquí también ha habido algún hombre que mayores que han venido. Normalmente el hombre viene más por una situación ya muy complicada. Los dos en concreto que me vienen a la mente había fallecido su pareja y eran situaciones de conflicto que se estaban dando con los hijos, ¿no? Entonces quizá ahí el rol también, pues la ausencia de esa figura de la mujer que tiende a ser la que gestiona más, y vuelvo a repetir que tiro de estereotipos y generalidades, pero que tiende, ¿no? En esas edades, pues a que sea la que se encarga más de la gestión emocional de sus hijos y que de repente desaparece esa figura y se tienen que hacer cargo de ello. Entonces ese caso, o sea, ese par de casos me acuerdo que me vienen como a la mente de buscar, ¿no? Ese acompañamiento terapéutico. En el caso de las mujeres es diferente, han venido por diferentes motivos, pero sí que han venido. Pero sí que es cierto que con lo que has dicho me ha venido a la mente una mujer que dijo: "Yo no sé si yo ya tengo arreglo con la edad que tengo", ¿no? Esa frase de: "Pero con la edad que tengo yo ya, ¿qué voy a hacer?". Eso, es que no sé si la gente mayor o se ha resignado o sigue yendo o va a terapia y es una idea mía que van menos, pero o se ha resignado o ha aprendido o maneja mejor o tiene otras preocupaciones, no lo sé. Yo O creo que lo de manejar mejor, mm, no, depende, ¿no? no, Pero no lo hay. ves, tú no lo ves. No necesariamente. O sea, no necesariamente porque si tú no has aprendido determinados recursos a lo largo de tu vida, tampoco la edad te los va a dar, ¿no? Quizás si La viviesen. madurez no te da algo, no te O da sea, un sí que te puede dar, ¿no? Percibirlos de manera diferente, un poquito con más distancia, pero también se activan otras cosas, ¿no? El miedo es una emoción que tengo que trabajar mucho cuando estamos, ¿no? En una etapa más avanzada de la vida. El miedo porque nos sentimos más vulnerables. Y entonces, pues a nada que se haya dado una situación que lo pueda hacer como más patente, pues yo qué sé, me he caído y tengo que andar con muletas, por ejemplo, ¿no? Que igual no lo vivo de la misma manera con 30 años que con 70, ¿no? Y igual con 70 me activa unos miedos que ya empiezan a condicionarme, ¿no? Lo que hablábamos de cuándo ir a terapia. Pues ahí, ¿no? Si me está condicionando la vida de, pues ahora no salgo a la calle, ya no quedo con mis amigas, ya no voy al gimnasio y cada vez mi mundo es más pequeño y me voy encerrando y me voy encerrando, pues ahí claro que necesito ir a terapia. Y ese cerebro puede seguir trabajando y puede mejorar. No es cierto que cuando llegamos a determinada edad ya es que es así y así se morirá. No es verdad. Aunque sí que es cierto, entendiendo la fisiología del cerebro, que se va dando, ¿no? La plasticidad neuronal que tiene un bebé no es la misma que la plasticidad neuronal que tenemos a medida que van pasando los años. Entonces, no somos esas esponjas que solemos definir, ¿no? Entonces, cambios de nuestra estructura mental nos puede costar más, pero no significa que no se pueda hacer. Y yo las pacientes que he tenido, de hecho a día de hoy no tengo ninguna persona que esté en esa etapa de la vida, pero les he dado el alta. No ha sido porque han dicho, bueno, yo ya no tengo nada que hacer. No, no, les he dado el alta porque ya se iban con el objetivo terapéutico con el que venían resuelto. Otra pregunta que te quería hacer, hemos contactado a través del grupo de trabajo ese que hacemos en la clínica dental, en el que estamos pues, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, se incorporan distintos audiólogos, optometristas. Tú esta interacción con la clínica dental, desde tu punto de vista de psicóloga, ¿cómo ves este grupo de trabajo? A mí me encanta. O sea, de hecho, siempre a Nieves, ¿no? La compañera que lo coordina, siempre le agradezco que me diera la oportunidad de aparecer y más que por lo que yo sienta que puedo aportar es por esa visión, ¿no? Esa visión tan global, tan integrada de la persona. Los casos que hemos visto me fascina, ¿no? Que hemos podido ver desde diferentes enfoques, cómo vamos construyendo a partir de lo que una fisioterapeuta puede transmitir y de repente a ti te conecta con otra idea y construyes otra cosa o te da para explorar otras cosas. Y de hecho yo lo he vivido también desde el plano personal porque uno de mis hijos fue un caso clínico Ah, a tratar desde el equipo y bueno, ujú. aparte que para él fue una experiencia maravillosa, para mí como madre también me sentí como muy acompañada y ver, ¿no? A una persona de una manera tan global, toda la información que te pueden dar, todo lo que tú también puedes aprender como profesional
es que para mí es increíble, ¿no? Y muchas veces me ayuda a conectar también con mi profesión, con decir, es que quiero seguir, quiero esto, quiero este camino que estamos construyendo, porque es que creo que es el camino, o sea, creo que es la manera en la que yo desde luego quiero trabajar, no, no quiero trabajar de una manera yo a mi foco, algo muy concreto, no, algo mucho más amplio, derivar a los profesionales que se necesiten, coordinarnos, aprender de mis compañeros de otras profesiones, es que me parece tan enriquecedor para mí y para los pacientes que acompaño. ¿Y cómo llegaste tú a la psicología, Nayara? Pues mira, en tercero de la ESO. En tercero de la ESO decidí que, bueno, decidí o creí que quería estudiar psicología y tuve un profesor en esos momentos que me acompañó y siempre he tenido muchísimas inquietudes con voluntariados. He hecho infinidad de voluntariados desde los 18 años, porque antes no pude empezar. He estado como muy conectada al acompañamiento emocional y yo iba más desde esa parte, ¿eh? Me formé en inclusión social, hice un máster en inclusión social y discapacidad, fue mi primer máster al acabar la carrera, ¿no? Lo que pasa es que luego la vida te va derivando a otros lugares. Pero yo conecté desde ahí. He hecho voluntariados en el extranjero diferentes años, con becas, pues me acuerdo de la beca del gobierno vasco, que fue la primera experiencia de voluntariado que hice fuera durante 3 meses. He estado como muy conectada desde el principio, ¿no? Y me encanta, al igual que me gusta también expresarlo desde ahí, no todo es perfecto ni maravilloso y hay momentos en los que digo, ¿por qué no elegí ser jardinera? O sea, es decir, ¿no? Que al final las profesiones, como todo en la vida, tiene sus claros y sus oscuros y muchos pacientes dicen, Buah, es que qué maravilla ser psicóloga. Hombre, también acompañar a nivel emocional tiene su trabajo y tu trabajo personal para poder hacer bien ese acompañamiento, ¿no? Y todos tenemos historia, entonces que tu historia no influya también en el acompañamiento de los pacientes, ¿no? Ves que me maravilla y como humanos siempre vamos evolucionando, ¿no? Entonces estamos en constante aprendizaje todo el tiempo, me maravilla y me frustra a veces a partes iguales, ¿no? Pero a mí, no sé, es algo que me conecta muchísimo, ya te digo, desde los 15 años. Oh, y para terminar, con esos pacientes que tenemos que tienen estigmatizado el tema dental como un sitio donde se sufre, donde se pasa miedo, donde te hacen daño y que vienen con tanta ansiedad a la consulta, ¿qué consejo les podríamos dar nosotros desde la consulta para que transitaran por ese camino hacia la consulta con otras expectativas o con, no sé, Vale. qué ayuda podríamos tener para estos pacientes? Hombre, desde luego que es para su bienestar, ¿no? O sea, lo que hemos dicho hace unos minutos de el motivo, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Creo que eso es una parte importante, ¿no? Recordar de lo que esto te puede estar ofreciendo estar aquí, ¿no? Y validar. ¿No? Validar, porque muchas veces lo que hacemos es, bueno, porque no pasa nada o se va a pasar rápido. No, no, poder validar y decir, bueno, es que te puede no gustar, claro que te puede no gustar, al igual que habrá otras cosas en la vida que no te gusten y claro, pues o te genera malestar o el ruido puede ser, ¿no? Como muy desagradable para ti. Sí, sí. También, claro, el poder acompañarlo y validarlo desde ahí y estoy aquí, si necesitas que pare, agua, lo que sea, ¿no? Es algo que, y recordarle que en otros momentos también seguro que ha pasado por situaciones en las que sentía miedo y la ha podido enfrentar. Si en la vida lo importante no es no sentir miedo, lo importante es qué hacemos cuando sentimos miedo. Nos bloqueamos, nos paramos, lo enfrentamos, ¿qué hacemos con eso? Oye, pues me ha gustado mucho esto de, bueno, no le daremos una vuelta porque yo no había pensado también, ¿no? Lo de validar. A veces sí es verdad que quitamos un poco como intentando quitar hierro, que no es nada, pero sí que es. Yo además yo por ejemplo como paciente, yo lo paso mal. O sea, no me gusta nada que me anden en la boca, no me gustan nada el ruido, las sensaciones, el ruido de las turbinas, de la sensación, el olor a diente quemado, pues todas esas sensaciones, yo lo paso muy mal y sí que hay que ver un poco, ¿no? Validar que esas sensaciones que son lícitas, bueno, hay que soportarlas. Porque el objetivo es que para eso estás ahí, ¿no? Porque el objetivo final, pues es como cuando vas a terapia, ¿no? Dices tú, pues bueno, sabes que lo vas a pasar mal. El otro día hablaba con un psicoterapeuta, también decía que si la terapia no te ha dolido, que probablemente no haya sido ninguna terapia. Lo leí, no sé dónde me salió, o en un artículo que estaba leyendo, justo también esta frase hace poco, ¿no? Pues es que al final, ¿no? Si estamos movilizando emociones, experiencias traumáticas, pues es que lo más natural es que te genere eso, ¿no? Y yo creo que la validación emocional es súper importante, ¿no? De hecho, mi hijo como paciente vuestro
lo primero que hice es eso, pues es que es normal que te dé miedo. Yo desde pequeña me han hecho un montón de cosas en los dientes y yo es cierto que yo no he vivido ese miedo, ¿no? Entonces podría acompañar a mi hijo diciendo, bueno, pero esto no es nada, porque tu madre ta, 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 ta. No, vale, pero es que tú tienes miedo, es normal, estoy aquí. Si necesitas algo, ¿no? Vosotros también podéis ofrecer eso. Si necesitas algo, si necesitas parar, si necesitas agua, si necesitas lo que sea, o es el olor, pues igual poner un olor. O sea, al final, ¿no? Un poco, ¿qué necesitas para que Es que me esto está sea viniendo mejor? a la cabeza mi primera experiencia, que fue vicaria, no era por mí, era de otra persona. Estaba en la consulta de un ambulatorio esperando con mi madre, me imagino, para entrar al pediatra, y la consulta de al lado era la del dentista. Esto estamos hablando en el entorno de la seguridad social. Entonces se abrió la puerta del dentista y salió un niño corriendo. Para mí era un niño mayor, pero yo tendría 7 años y este igual tenía 10 o 12 o 14. Vale, Salió corriendo y como había que esperar entonces mucho tiempo en las consultas, te daban un número y esperabas mucho tiempo hasta que entrabas, pues salió su madre después y al cabo de 20 minutos volvió por todo el pasillo, lo traía por el tobillo, arrastrándolo por el suelo y lo wow, metió en la consulta. qué barbaridad. Y al cabo de un cuarto de hora o así, el niño ya salió agarrándose la boca así, pues con un pañuelo, y su madre detrás y el niño ya callado. Pero esa imagen de ir a rastras por el tobillo mientras su madre lo introducía en la consulta y era era un ambulatorio largo, era un pasillo muy largo por el que venía el niño chillando y la madre arrastrándolo. Entonces lo metió en la consulta y entonces ese es el primer conocimiento que yo tuve del dentista, que luego fue validado por otro profesional después, pues que no era especialmente cariñoso. Entonces, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? Que si voy buscando en la experiencia de vida al primer momento en el que, donde está el trauma, pues es ese niño que entró a rastras, tirado por el tobillo de su madre y ala para adentro. Ahí, Claro, así, ¿no? ahí Según estaba lo estabas la diciendo. primera experiencia. Sí, que Sí, muchas veces eso no es propia, ¿no? Es vicaria, pues a través sí, de lo sí, que hemos sí, visto en sí, sí, otros, pero o a través de nuestros padres, cómo reaccionaron, ¿no? O cómo van ellos al dentista, sí. o qué Yo me acuerdo que yo transmiten. era la primera persona que vi que iba a un dentista Sí, sí, qué barbaridad. y entró a rastras. El Entonces, pobre bueno. crío. A día de hoy, eso quiero pensar. Yo no sé dónde estará ni cuál será su salud dental, pero bueno, Y mental, porque y 20 mental. minutos arrastrado. Sí, sí, sí. Pues nada, oye, Nayara, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Tenemos tu enlace si tienes en redes o de tu consulta también en las descripciones del vídeo. Vale, Cuando quieras, volvemos a compartir un rato, a charlar de pacientes o de lo que te apetezca, de otra técnica o más de lo que tú quieras. genial, me he sentido El mundo súper de a la gusto y súper psicología. cómoda. Pues nada, pues ha sido un placer y Igualmente. hasta la vista. Te mando el enlace entonces, ¿no? Muy bien. Vale, Chao. cuídate. Buen día. Agur. Agur. Igualmente.